tenemos el agrado de presentarles el conversatorio titulado "Del retelling a la fantasía juvenil y adulta, This Violence Delighted". Participan Chloe Gong, Lali Arce, Mira Villafranchi, Yasmín Castro, como traductora Arana Anaya, y organiza la editorial Océano y la Cámara Peruana del Libro. Fuertes aplausos para ellas, por favor. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de iniciar, obviamente agradecerle a la Cámara Peruana del Libro y a Editorial Océano por hacer posible este conversatorio. Les quiero contar un poquito la dinámica. Nosotras vamos a llevar todo el conversatorio en español para que sea mucho más sencillo, para que ustedes puedan seguir el hilo. Y obviamente Chloe va a estar hablando y Ayana va a estar traduciendo a todas. Vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible. Así que nada, las presentaciones, por si no nos conocen, yo soy Lali Arce, tengo cuenta en Instagram, en TikTok y en varios lugares donde hablo de libros. Leí el libro y es lo mejor que les va a pasar, espero que lo puedan leer muy pronto. Ahora les dejo con Mía. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí con Chloe, estar aquí con ustedes. Estamos demasiado emocionados de poder tenerla aquí, es una oportunidad única que nos está dando la FIL. Y nada, muchísimas gracias por venir. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Castro, mi cuenta es Pages of Glitter. Bueno, yo a Chloe la sigo desde febrero del año pasado, entonces, nada, ha sido una oportunidad muy genial estar aquí con ella el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta está relacionada al tema de nuestra conversación de hoy, que son los retellings. Para mí, un retelling es una reinterpretación de una historia que ya todos conocemos. Y yo quería preguntarle, bueno, siento que cada persona puede tener una interpretación distinta de lo que es un retelling. Y yo quería preguntarte, Chloe, ¿qué es un retelling para ti y por qué los eliges como base para tus libros? Hello. First of all, a really great question, thank you. And hello everyone. For me, a really great retelling is something that kind of gets to the heart of the source material, right? And I think that's why I really wanted to do a Romeo and Juliet retelling, because I love the idea of having a blood feud, but I didn't want to stray too far from what Shakespeare was doing. I wanted to kind of do the same idea that he had, but then put a completely different spin onto it. Hold on. Tell me when to stop so that you can translate. I'll keep going until the end. Short sentences. Okay. So yeah. So a really great retelling, I think. I want to get to the heart of it. Un buen retelling es llegar al corazón de la historia. Something that Shakespeare had already been intending, but then putting my own spin onto it with a different lens, with a different story on it. Algo que Shakespeare había escrito, pero darlo a mi manera, a mi propia perspectiva, darle un giro especial. Like, I don't want to do something that's completely the same, but also not something that's too different, because then why do a retelling, right? Then it would just be a whole new story, but it still needs to have the heart. No quería hacer algo lo mismo, porque entonces para eso es un retelling. Lo quería hacer a mi modo, pero solamente escoger el corazón de la historia. Ahora, siguiendo un poco con la línea de lo que son los retellings, para mí mi primera experiencia leyendo uno fue una saga infantil llamada Tierra de las Historias, en donde son retellings o reimaginaciones de los cuentos clásicos, y es una historia de fantasía contada para niños con una trama muy ligera, muy sencilla. Pero luego fui leyendo más historias de estas hasta que llegué a la saga de Acotar, que también tiene parte de los retellings, pero ya no para niños, sino para adultos, en donde las tramas son más controversiales, quizás se puede decir, con temas más sensibles y con escenas fuertes. Entonces creo que mi experiencia con retellings ha sido muy variada. Y luego encontrarme con este libro también ha sido completamente diferente. Entonces, me encantaría saber, Chloe, ¿cuál fue la primera vez
que leíste un retelling y si esa experiencia fue la que te motivó a hacer tus propias historias. Good question. Buena pregunta. I'm trying to think now. Actually, really good question. Make my brain work. Estoy pensando. I think I started reading YA when it was going through the commercial boom in the 2010s. So Cassandra Clare, Veronica Roth. Empecé leyendo novelas juveniles como por ejemplo Cassandra Clare, Veronica Roth. So thinking back, I feel like there were quite a lot of dystopian or paranormal series that they had the feeling of being a retelling without being explicitly a retelling. I think in the same way that like ACOTAR is Beauty and the Beast, but like it's kind of lost, right? Like it's there like for the intrigue, but you wouldn't go pitching it as a retelling. Empecé leyendo estas historias, sabía que había algo, pero no era 100% un retelling, ¿no? Entonces podía yo escribir y ver algunas cosas. So I think, I don't even know. I think a lot of early series that I was really into, like Fallen by Lauren Kay, they kind of felt like reimaginings of old mythology or folk tales. And I think that really inspired me to be like, I'm going to take something I really love and then put a spin on it. Series como la de Lauren Kay, donde había una metodología o cuentos que de verdad me gustaban y quería saber más. Bueno, en este caso sabemos que el retelling en específico es de Romeo y Julieta. Todos conocemos la historia de Romeo y Julieta. Entonces la pregunta más va por el tema, ¿por qué ellos dos? ¿Qué te llevó a inspirarte de la historia de Shakespeare para este primer libro? For me, it was Romeo and Juliet that came afterwards. I had the idea of a family at war first. And then I thought, this is really similar to Romeo and Juliet. And if I don't make it a Romeo and Juliet retelling, people are going to say, this is just Romeo and Juliet. Para mí, Romeo y Julieta vino primero, pero de ahí yo sabía que si no escribía sobre ellos, no iba a ser un retelling sobre Romeo y Julieta. So, keeping that in mind, when I went into the drafting process, I thought, actually, wouldn't it be so much more interesting if I leaned right into it? Like, I was studying English in college anyway, so I was very aware of drawing connections across texts. So I thought, actually, if the idea is already so similar about star-crossed lovers, let's just explicitly make it a retelling. Así que, bueno, terminé escribiendo esto, pero yo estaba estudiando en la universidad inglés y en realidad yo tenía una idea similar a esta. En la misma línea de la pregunta anterior, conocemos la historia de Romeo y Julieta, pero ¿es necesario haber leído la obra de Shakespeare antes de adentrarnos a placeres violentos? ¿O nos recomendarías leer primero tu historia y luego volver a la base para ver qué cambios o cosas dices? I love that thought. Amo esa pregunta. I have two answers. I think for people who already love Shakespeare, it's very interesting to read Romeo and Juliet first and then read my story. Tengo dos respuestas para esta pregunta. Primero es para las personas que aman Shakespeare y conocen la historia de Romeo y Julieta. I put so many Easter eggs in it. There are a lot of quotes that I'm very proud of because I plucked it from Shakespeare, but then I completely changed the meaning around it. Puse algunas pistas en el libro, incluso algunas frases de Shakespeare ahí que a mí me gustaron bastante. That being said, I do understand though, like Shakespeare is very inaccessible. For most people, you read Shakespeare and you're like, what am I reading, right? So the joy too of reinterpreting it is that people who don't, if you don't really like Shakespeare, it's perfectly fine to skip by it and then go straight to something that takes the original theme of it but completely revamps it for a new generation.
Entiendo que a veces Shakespeare es inaccesible, es como que es como que qué rayos está diciendo, qué rayos está diciendo la historia. Entonces, si a ti no te gusta, es mejor que leas el libro primero, que es Placeres Violentos, para que puedas tener una idea de qué era la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Que es la reinterpretación del libro. Ahora que ya nos hemos metido un poco en lo que es el libro de Placeres Violentos, no les voy a dar spoilers, no se preocupen, pero uno de mis personajes favoritos fue Juliet, que sabemos de quién está basado, ¿verdad? Entonces, Juliet es un personaje que se muestra desde un inicio muy fuerte, muy segura de sí misma, pero al mismo tiempo, conforme pasan las páginas, vamos a ver que tiene muchos miedos, muchas inseguridades, y vamos a ver realmente cómo la Julieta, que conocíamos por la obra de Shakespeare, va teniendo ciertos tintes en Juliet, en este libro de acá, y creo que en el segundo libro, en el siguiente, se va a convertir en uno de mis personajes favoritos en cuanto a personajes femeninos, porque realmente hace muchas cosas y toma decisiones muy inteligentes, muy valientes, y que realmente a mí me llenaron mucho en el libro. Así que ese fue como mi personaje favorito de Placeres Violentos, pero me gustaría saber cómo fue que creaste a los personajes dentro del libro. Es decir, cómo es que esta Juliet y este Roma son diferentes a Romeo y Julieta de Shakespeare. Love this question. Anytime you ask me to talk about Shakespeare, you know I love it because, you know, English major. Cada vez que lees Shakespeare, tengo una carrera en inglés. When creating characters for retelling, I never want to stray too far from what the core of, you know, the original retelling is. But the way I always envision it is, what would happen if you plucked these characters out of their original setting and put them somewhere new? So how that looked to me was, okay, I'm going to take, you know, Romeo and Juliet, Mercutio, Benvolio. What do they look like if they're existing in 1920 Shanghai instead of Verona of that time? Cuando creo personajes para el retelling, quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa si saco a estos libros originales de esta historia y las paso a otra historia y saber, por ejemplo, qué pasó con Mercutio en Shanghai en 1920? And the thing is, a lot of the time they do end up changing a lot, but they change while still surrounding a very core characteristic. So for example, Mercutio, like, he was very flamboyant, like in the original play, and that still shows with when he becomes Marshal in the book, but there's also this level of, like, you know, growing up a gangster instead of growing up, you know, a family member statue, oh, that kind of sentiment. Muchas veces cambia, pero cambia cuando tiene otra historia, ¿no? Por ejemplo, una buena característica de Mercutio se ve también en este libro como Marshall, pero en una nueva etapa, es decir, en una nueva historia, cómo crece en este caso en una mafia, y es muy diferente a cómo está en Romeo y Julieta, que era en una historia de una familia ya consolidada. With some characters, it feels like they change a lot, like Juliet. I think she's one of the ones where you kind of look at Juliet Capulet and then you look at Juliet Sy and you're like, you know, these are very different people. But I think a lot of, you know, my Juliet comes from my reading of Juliet Capulet. I think one of the scenes that I always go back to is in the original play, when Juliet is talking to, like, you know, Friar Lawrence, she threatens to kill herself. Like, she has the blade to her heart. It's a very good scene. And I was reading and thinking, you know, a soft, fragile girl wouldn't do that. She does have a steel core. You just have to put her somewhere to finally find it. Sorry, that was really long. Para algunos personajes, por ejemplo, en el caso de Juliet es diferente. La Juliet que ella escribió cambia a comparación de la obra original. Ella en la obra original tiene un cuchillo en la mano,
pero sin embargo ella en el libro tiene un fuerte centro, tiene una personalidad muy fuerte en mi historia. Ok, la siguiente pregunta, y es que va por el tema de que lo que algo me encanta de ti, Chloe, es lo activa que eres en redes. Sé que tienes Instagram, sé que tienes TikTok. Tu libro fue un boom en TikTok y eso fue increíble. Tener esa cercanía con los lectores es algo nuevo para muchos autores. Así que quería que nos cuentes un poquito más de esa experiencia, ¿no? Poder conocer sus opiniones, sus reacciones, interactuar con ellos, cómo ha sido vivir la historia a través de ellos y toda la experiencia. Yeah, I mean, my book being well received on social media, on TikTok, Instagram, it has meant so much to me because it means I get to connect with readers outside of just my in-person circle, right? I get to reach readers here, and then I get to actually come. Sí, mi libro fue bien recibido en TikTok, pero sí yo tengo que interactuar en las redes sociales, por eso es que estoy aquí, por ustedes. Especially because These Violent Delights, the original US publication, was November 2020, which was the thick of the COVID pandemic. All the bookstores were closed. It very much seemed like, oh well, this book is going to fail before it even comes out because what is a book if it doesn't reach its readers, right? What is a book if it just kind of sits there on the shelf? But because Instagram was talking about it, because TikTok was talking about it, it found an online life, which then helped its real book life. Especialmente porque la publicación fue en 2020, que era por noviembre, que era ya la mitad del año de COVID. Entonces me decían de que quizás el libro iba a ser un fracaso, iba a estar ahí en los libreros, nadie lo iba a leer, pero como TikTok fue tan popular, se convirtió también las historias, mi historia pudo interactuar con los lectores, pudo llegar a más. So I'm very grateful to everyone who has ever talked about These Violent Delights online. Así que estoy muy agradecida por todas las personas que han hablado del libro Placeres Violentos con otras personas y sobre todo en redes sociales. ¿Tú sabes cómo ha sido más o menos mi experiencia leyendo tus libros? Pero para el público. Cuando leí Placeres Violentos, yo lo leí el año pasado. Y fue una experiencia bastante interesante tener la oportunidad de conocer un retelling de una obra tan conocida como es Romeo y Julieta. Y de hecho eso me causó mucha intriga para poder seguir con los otros libros de la autora y de hecho empecé ahí a seguir a Chloe en Instagram, en TikTok y bueno, así fue como estamos aquí hoy. Y lo que yo quería preguntarte, ¿cómo fue la primera vez que alguien no de tu entorno, alguien desconocido leyó Placeres Violentos? ¿Qué sentiste tú y cuáles fueron sus reacciones de esa persona? That's a really good question because These Violent Delights it's had many iterations. The first existence of These Violent Delights, I had actually put it online under a pen name, and people reading it were reading a very, very different version. And that was actually what inspired me to want to pursue publishing, because having readers engage with the book feels very different to just writing a book and then hiding it on your computer somewhere. La primera vez que lo publiqué en realidad estaba publicado en línea y sí había varios leyéndolo, es por eso que decidí publicarlo, porque era mejor que esté publicado a que esté guardado en la computadora. When These Violent Delights got rewritten though to the iteration that is currently now published, the early reactions were so fun to me because the first book ends on a bit of a cliffhanger. You have to wait for the second book to find out what happens. But it's also just fun because when you write a book, it takes so long and it's a very solitary activity and you spend so long of it living in your own head that when people start reading, it suddenly feels like your head has opened and you're inviting people in. Cuando llegó a estar publicado, las primeras versiones fueron bastante chistosas para mí, porque en sí el primer libro termina en un cliffhanger, en un gancho,
Y la verdad que las reacciones fueron bastante interesantes, sobre todo cuando escribes un primer libro. Yeah, and with the second book too, I think every book so far that has come out has felt different with the reactions because, you know, they're reacting to a different part of the story. So I'm very excited for the second part, Araval Ends, to come out as well and get everyone's reactions. Y con el segundo libro, en realidad con todos los libros que han salido, las reacciones son muy diferentes y la verdad que estoy bastante emocionada por las reacciones que van a ver con la segunda parte de esta serie. Yo me voy a salir un poquito de la línea que íbamos para hacer una pregunta, contarles un poquito mi experiencia, que me pareció divertida hace un momento que conocimos a Chloe. Yo le contaba que en mis libros suelo anotar mucho y tipo, a veces hago estas tonterías de acá, de tipo dibujitos y marcos, y Chloe se sorprendió. Entonces, yo quiero saber cómo es Chloe también como lectora. ¿Sueles anotar en tus libros? ¿Prefieres mantenerlos impolutos en el librero sin ningún rayón? ¿Cómo es Chloe cuando lee? I'm not as good as an artist as you are. If I could draw cute monsters like that, I would as well. I'll wait for you. No soy una buena artista así como tú, pero si pudiera, lo haría. I never annotate, sadly. I never write in my books because I'm a very fast reader, and that scares people sometimes. I once put on TikTok a video of me reading Chain of Iron, the arc, when it came out. I was so nervous through one chapter because I thought someone was about to confess to someone. And when I posted that video online, all the comments were like, why are her eyes going so fast? Because they were just like... Nunca anoto mis libros, la verdad, no los anoto porque yo leo muy rápido. De hecho, una vez publiqué un TikTok que estaba leyendo Cadena de Hierro y estaba tan nerviosa porque necesitaba saber qué iba a pasar que los comentarios de ese TikTok fue ¿por qué rayos se están moviendo los ojos tan rápido? So I am a bit of a binge reader. Usually if I pick up a book, I will read it in one sitting. Or I will want to finish reading it as soon as possible. I'm just the type of impatient person where I can't stand not knowing what happens. Así que la verdad que como soy una lectora rápida, no anoto en mis libros. Yo necesito saber qué es lo que va a pasar. Soy bastante ansiosa y es por eso que necesito terminarlo en una sentada. Bueno, yo de acuerdo. Los lectores terminamos Placeres Violentos, necesitamos la segunda parte, como a gritos diciendo dónde está. Sabemos que pronto la vamos a tener ya la traducción y eso nos emociona muchísimo, y más de tenerla ya tan rápido acá en Perú. Entonces, cuéntanos un poco de qué nos espera en la segunda parte. Vamos a llorar, gritar, vamos a enamorar un poco más. Cuéntanos un poquito sobre eso. Well, English language readers have mostly said that they cried, but I will say, I don't think it's like, oh my god, I'm so miserable kind of crying, which you would expect out of a tragedy, right? I think I'm very proud of the second book's ending. I think it's one of those things that perfectly captures what I was trying to do, which is, you know, not completely do one thing, but then still stick close to the heart of what I'm trying to do. And I'm being really vague because I don't want to spoil. Bueno, los lectores de habla inglesa dicen que sí vas a llorar, pero no al estilo de, oh, por Dios, qué miserable estoy, llanto. No es una tragedia. Fui bastante cautelosa de lo que iba a hacer, de lo que iba a escribir, así que no creo que pueda sufrir. There's a lot to look forward to. You know, there are people confessing to each other, there are fights, there are screaming, kissing, all of that, you know, good stuff. And I will say, you know, like, there's a spin-off coming too. Foul Lady Fortune is coming out September in English, and it's, you know, very likely soon to follow in Peru as well. And I will say, you know, the ending of Araval Ends does bleed through into a spin-off because that's just by nature of the world that has been created. So I'm really looking forward to everyone reading it. I'm very excited. If you do cry though, make sure to film yourself and put it online so I can see it.
En este segundo libro hay muchas luchas, hay muchas confesiones entre las personas, peleas, besos, e incluso el spin-off se publica pronto y ya también van a tenerlo aquí en Perú. En realidad es la naturaleza de por qué se ha creado y el por qué pasan las cosas. Bueno, ahorita eso serían las preguntas de nuestro lado. Queríamos saber si alguien en el público tenemos tiempo para un par de preguntitas. A ver, allá. Hi, I have a question. Did you always know the retelling will be set in Shanghai 1920? And if so, why did you choose Shanghai and why the decade of 1920? Good question. Do you want to Ya. ¿Alguna vez supiste que ibas a escribir sobre esa historia, escribir sobre Shanghai 2000 en 1920? Porque... ya, lo siento. Very good question. I did always know that it was going to be 1920 Shanghai because so the original seed of the concept was fielding gangs, children who might have been in love, maybe they were involved in the past, and then in 1920 Shanghai. Because I think the concept of rival gangsters was very inseparable from the setting, given I was only inspired to do that because in real history, 1920 Shanghai was ruled by gangsters. And I had grown up hearing my mom tell me all of these stories about like, oh, well, this was the media that I grew up on, talking about the golden age of Shanghai, these real historical figures were doing this, that, and this. And I've always just been so interested in it that I wanted to research it further. And that kind of turned into, actually, there's a story here that I'm really fascinated by. So, yeah, it had always been 1920 Shanghai because I just loved that time period so much. But then it lent itself to such an interesting story where it was, 1920 Shanghai was a time of intense colonialization. Like, if you look at themes of like East versus West, it went so perfectly with this other kind of like, what does hatred between two equal groups look like versus hatred between an oppressor group and an oppressing group? That was, the rival gangs versus like the British and the French or the native groups. Sorry, I just got really long-winded again. But yeah. Siempre supe que serían los 20 en Shanghai, que habría un par de personas que se enamorarían del pasado por el concepto de escribir en realidad sobre 20 en Shanghai, era porque era sobre mafias. ¿Por qué? Porque mi mamá me contaba que en ese momento estaba gobernado por gángsters, por diferentes mafias, y es por eso que hice esta investigación. En realidad los 20 me gustaron mucho en Shanghai, especialmente porque había mucha colonización, y va muy bien porque también hay mucho odio entre estos grupos de mafias, pero no solamente eso, sino también los franceses que vienen, diferentes grupos oprimidos. There's someone really set over there. Sometimes scholars can say a lot of stories, so my question is, were you part of the process of designing the cover, and what messages does it have inside of it? Es sobre el proceso de la portada. Quería saber si tú tenías algo que ver con el diseño de la portada. Was the question, was I a part of deciding the cover process? Where are the secret messages can have the cover, or the meaning of the rose, or the rivals? Okay. Yeah, so I actually didn't have anything to do with the cover, but then when they showed it to me, I was like, oh, that's actually perfect. La verdad yo no tuve mucho que ver con la portada. De hecho, cuando me lo mostraron, yo lo vi y dije, está perfecto. They put the sword, they put Juliet's family name on the sword. So the little Chinese character says Tai. And I thought that was so fascinating because it's the sword that represents family,
And then it's the dragon, which is a very symbolic Eastern thing, covered with roses, which is very symbolically Western, right? Like you've heard of the English having the War of the Roses. It's just so classically, you know, a mix of the worlds. And then I thought it was really interesting too, like leading into the second cover. I'm guessing that, you know, when it gets translated, they'll move the second cover over as well, because they put the character for love on the lighter instead. So we transferred from, you know, Thai, which is like family, into like love, which, you know, symbolically I'm like, wow, interesting. Pusieron el nombre de la familia de Juliet en la espada, que de hecho significa Sai, y la espada con el dragón tiene bastante que ver con lo que sucede en la historia, y sobre todo porque en la segunda portada, que ya muy pronto la van a traducir, pusieron el símbolo chino de amor, entonces en sí tiene mucho que ver con lo que pasa en la historia. Hi, I'm going a bit far of this violent life, but I want to know what are we expecting in Full Lady 14? Good question. I think Valley Fortune is a lot funnier than this duology. That's not to say that it's not also traumatic. It is. De hecho, la segunda Full Lady Fortune es bastante interesante. Es más dramático. Yeah, actually on that, it is actually more romantic, I would say, in the sense that it's a lot more bantery, it's a lot more lighthearted. It's based on Shakespeare's As You Like It, which is a comedy, and a lot of it shows through. I kind of pitch it as a 1930s Chinese drama meets a Marvel movie, because there are a lot of like sci-fi speculative elements instead of, you know, a monster or like the fantastical stuff. But I'm really, really excited for people to read it, because I think if you're a fan of the original duology, it's going to be really fun to follow, you know, the progress of what's happened in this world. Again, I'm trying to keep really vague. But also for new readers who didn't necessarily like the first duology as a concept, like, you know, maybe they're not into enemy sagas, I think the spin-off duology might appeal to them instead. Pero es más ligero, está basado en la obra de comedia de Shakespeare. Yo quería ponerle, es un libro donde va a haber mucho drama, pero es como que conoce de las series de Marvel, es una combinación, y el progreso que pasa en este mundo es un progreso que sucede en este mundo. Estoy de verdad haciendo algo bastante básico, pero es bastante interesante, y de verdad nos gustaría saber qué es lo que va a pasar más adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Obviamente, muchas gracias a Chloe. Si pueden darle aplausos, por favor. Recuerden que los libros, yo sé que todos lo tienen, pero que los libros están en el stand 4 de Editorial Océano. Recuerden que si hacemos mucha bulla por redes sociales, el segundo libro va a llegar muy pronto. Guiño, guiño, Océano, va a llegar muy pronto. Así que muchísimas gracias también a la Cámara Peruana del Libro y a Editorial Océano por organizar el conversatorio, las firmas, y por hacer posible que Chloe esté aquí hoy día acompañándonos. Gracias. Hello. Thank you to you guys so much for moderating this. Thank you for translating everything, even though I speak in such long sentences. And thank you to all of you for coming. It means a lot. Gracias a todos por venir, gracias a todos por venir, de verdad, muchas gracias.
asientos unos momentos, por favor. Recuerden mantenerse en sus asientos, por favor. No se levanten. Muchas gracias. La Feria Internacional del Libro de Lima agradece su apoyo a nuestro patrocinador Fundación BBVA y a nuestros auspiciadores Petro Perú, Editora Perú, AG, RPP y a la Universidad Ricardo Palma. Gracias. Yeah, why is it so quiet? Chloe, un saludo. Hello. Un saludo. A greeting. A message. Okay. Oh, a message? Yeah, a message. To who? Oh, to the readers. ¿Para quién el mensaje? I hope you enjoy it. Thank you.